hermanos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto volverles a ver después de 3 semanas, un mes más o menos, ¿verdad? Que no hacíamos un video. Mi hermano, la intención de esto es principalmente hablar de la palabra de Dios y como dice aquí, conociendo la verdad, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que sí debemos de saber muchos, qué es lo que pasa cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, como quien dice, pisó la tierra, hacía muchos milagros, mis hermanos. Pero vamos a ver la diferencia entre un milagro con propósito y un milagro de espectáculo, mis hermanos, porque ahorita eso es lo que se ve. Y para eso hoy me acompaña aquí mi esposa. Así es, pues aquí estamos otra tarde más, tarde noche dijera, yo me llamo pues Pila del Carmen y pues aquí estamos otra vez para seguirles hablando de la palabra de Dios. Así es, entonces vamos a empezar primero con un versículo de la Biblia en Mateo 4 del 1 al 4, dice así. Y quiero que le tomen atención porque aquí claramente nuestro Señor Jesucristo da una buena enseñanza para nosotros. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí le estaba diciendo el diablo, la veas un milagro, quería un espectáculo el diablo, pero nuestro Señor Jesucristo no. Así es. En la palabra de Dios dice que cada milagro que Dios hizo llevaba un propósito para las personas, para el mundo. Entonces, podemos ver que aquí, pues Satanás le dijo, dice, si eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierta. ¿Cuántos pastores no hemos visto, verdad? Que yo veía uno que decía, que fue, no sé, hasta Japón, Corea, no sé, ahí salía en la tele. Quiso hacer un espectáculo. ¿Cómo que lo quiso hacer? Fue a una fuente donde salía agua, donde nacía agua, y dice, pruébalo. Está salada, dice. Y ahorita van a ver. Ahora pruébalo. Ya está dulce, dice, un milagro de Dios. Esos son espectáculos que hace el mundo, esos son espectáculos que hace el diablo, para que la gente vea, sin saber que la palabra de Dios claramente dice que cada vez que había un milagro de Dios, te llevaba un propósito para la vida de las personas. Principalmente, ¿tú has visto algún milagro en el tiempo de que estás en el camino de Dios? Claro, muchos milagros ha hecho Dios en nuestras vidas. ¿Qué te defines tú como milagro? Pues milagro, pues con un ¿cómo se le llama? Que Dios hace que suceda en tu vida para que tú pues a través de ese milagro puedas hablar pues de las maravillas que Dios hace cada vez que clamas a Él, de tu diario vivir, ¿sabes? Y tienes esa fe, esa confianza a quien acudir cuando te sientes mal o tienes algún enfermo o tienes algún problema. Tú le pides a Dios y con tanta devoción, dijéramos así, y sabes, tienes la certeza de que Dios te va a contestar tarde o temprano. Dios escucha nuestras peticiones y pues hace el milagro en nuestras vidas. Así es. Perdón. O sea, hay de milagros a milagros, mis hermanos. Claro. Y Dios hizo un milagro en nuestra vida, ¿verdad? Claro que pero sí. Hizo un milagro. ¿Sabe cuál milagro hizo? Que nosotros estuviéramos juntos, que nosotros todavía estuviéramos viviendo. ¿Cuántos años llevamos? 26 años, más o menos. Así es. Perdón.
25, 26 años llevamos. Así es. Permítame tantito. Ahora sí, ya regresamos. Es que me atacó, se me resecó la garganta. De hecho, en estos días pasados tuve mini COVID, así se llaman algunos. Bueno, mis hermanos, pues estábamos hablando de los milagros. Que los milagros tienen un propósito, no nada más de que, es que Jesucristo no vino a dar espectáculo, vino a dar su vida por nosotros y morir por nosotros para que hoy tengamos el perdón de pecado, mis hermanos. Vamos a ver un ejemplo de muchos que dice Juan 9, del 1 al 4. Pues aquí dice la palabra de Dios, dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Así es. Fíjense claramente, y es lo que estábamos hablando ahorita al empiezo, que tiene un propósito cada milagro. O sea, ya ahorita lo que veas fuera de la palabra de Dios es puro espectáculo del mundo, puro espectáculo de Satanás. Dice aquí le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: ¿quién pecó, este o sus padres? Dice, para que haya nacido ciego. ¿Y qué le respondió Jesús? Dice: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. ¿Se dan cuenta? Era un milagro con propósito, no es espectáculo de que salta, corre, brinca, no. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo sacaba demonios, no era necesario gritar, simplemente le decía que salieran del cuerpo. La palabra de Dios es poderosa. Y por eso nosotros estamos hablando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Y, como vuelvo a repetir, con propósitos cada milagro. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Satanás le dijo que convirtiera la piedra en pan, no es necesario. O sea, no solo de pan vivirá el hombre, dice. Y nuestro Señor Jesucristo podía hacer eso y mucho más. Pero Él no lo hacía porque cada milagro tenía un propósito. ¿Verdad? Entonces, podemos ver, por eso es que te preguntaba yo, ¿qué significado? O sea, como dijiste hace unos momentos, o te pregunté yo, ¿qué milagros ha hecho Dios en tu vida? O tú has visto un milagro, vamos a hablar de enfermedad. En el tiempo que estás en el cristianismo, ¿has visto un milagro tú de algún enfermo? Sí, de algunos hermanos, claro que sí. Di uno exactamente. Pues aquí una hermanita que vivía allá atrás, allá rumbo para la selva, nosotros la vimos bien mal a esa hermana, estaba súper cavadísima. Y la verdad que ella pedía gritos ayuda, pues, y nosotros le fuimos a hablar de la palabra de Dios. Ella aceptó seguir el camino de Dios, y tanta fe que tenía esa hermana, Dios la sanó, porque nosotros vimos cómo la fuimos a ver allá en el seguro donde ella estaba, cómo tenía su herida abierta, pues,
nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, pues, y vimos que tenía la herida abierta y ella pues no aguantaba y decía, pero tanta también era la fe que ella tenía que Dios la iba a rescatar de eso, lo que ella tenía, y para la gloria de Dios ella fue sanada. Y ya luego ahora sí, ella después de que se recuperó de esa enfermedad que tenía, ella empezó ahora sí a cambiar su aspecto, ya no estaba ahora sí delgada, sino al contrario, ya su semblante era otro. Y pues sí, siguió las cosas de Dios porque, pues como dice, que todo tiene, dice la palabra de Dios, que tiene un propósito, que es para que cuando tú tienes una enfermedad y Dios te sana, no es de que, ay, sí, ya me sanó y ya, pues ya me olvido de él y ya no, sino al contrario, es para que hables del milagro que ha hecho él en tu vida, para que prediques y des tus testimonios a través de otras personas para que ellos vean que realmente... De hecho, sí, esa hermanita, llegábamos a orar en las mañanas por ella, ayunábamos. Yo sí llegué a pensar que se iba a morir porque la vi muy mal. De hecho, ya no nos conocía, tenía cáncer en el estómago. Así es. Hermano, y esos son los milagros. Pero ¿sabe por qué pasó ese milagro? Para que muchos creyeran. Y para que ella también, porque ella cuando estaba acostada, cuando la llegamos a ver en su mueble acostada, que ya ni nos conocía, mucho antes ella decía, yo quiero que me graben porque cuando Jesucristo me sane, voy a dar mi testimonio. Así lo decía, mi hermano. Y ya el esposo decía que ya se iba a morir. Él dijo que ella nos dijo a nosotros que no dejáramos que su esposo la llevara con brujos, que no la llevara con esas personas que disque sanan, porque ella sabía que Jesucristo le iba a sanar. Y Dios tenía un propósito para su vida y Dios hizo la obra. Pero esos son los milagros que Dios hace, no los espectáculos que el mundo hace, mis hermanos, no los espectáculos que Satanás quiere que tú hagas. Que si ves que allá saltan, que si ves que allá te griten y te tocan y caes, ya allá sí está Dios. No es cierto, mis hermanos. El milagro que Dios hace en tu vida es en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Cuando dice que si tú no hablas, las piedras hablarán. Hay personas que nunca pensaron predicar el evangelio y ahí están predicando el evangelio. Y se han vuelto un instrumento para Dios, así como hablamos la otra vez, que Pablo, ¿quién iba a pensar que Saulo que iba a hablar de la palabra de Dios después de que era seguidor? Ese es un milagro que Dios hizo en su vida. ¿Y cuál fue el propósito? De que él predicara el evangelio de Dios. Y pasó. Y en el libro, en la palabra de Dios, podemos ver que es uno de los discípulos, más discípulos que los discípulos. Y no anduvo con Jesucristo, pero creyó en la palabra de Dios, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Creamos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace el milagro en nuestra vida. Así es. Entonces, también aquí hay otro milagro con propósito. Dice, cuando le hablaron a Jesús, ¿verdad? Que, pues, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo y que iba a morir, pues él se esperó. Yo creo que él hubiera podido llegar desde antes, pero él se esperó porque ahí iba a suceder un milagro y era con propósito, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, Juan 11, 38, 44, dice, como vino una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Eso es lo que hacían antes. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, dijo, Señor, ya debe de oler feo, dice, o mal, pues 4 días lleva ahí. Imagínense, llevaba 4 días de muerto. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le dijo Jesús. Amén. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. ¿Te das cuenta? Amén. Es con un propósito, no es espectáculo para el mundo. Los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía era con propósitos. Por eso no debemos de creer en lo que Satanás hace. Satanás lo que hace es confundir a las personas con sus emociones. Ahora sí que con sus alegrías de decir, ay, es que allá sí se siente que...
No, se siente aquí con la palabra de Dios, con la comunión que tú tengas con nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú entras a tu cuarto, hay una película, vamos a hacer un video donde le vamos a recomendar muchas películas que la verdad ya hemos visto y están muy buenas, son de edificación para nuestra vida, porque también eso se utiliza también para eso. Entonces, podemos ver que cuando Dios nos llama, mis hermanos, hace el milagro en nuestra vida. No nos dejemos llevar por la emoción. ¿Cómo es que podríamos describir? Porque por un momento de alegría, ¿verdad? Vamos a dejarnos llevar por nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que lloran, pero lloran de alegría. Y hay personas que lloran y lloran de tristeza. Cuando vienes a nuestro Señor Jesucristo, la mayoría llora por alegría, mis hermanos. Entonces debemos nosotros, mis hermanos, de creer en la palabra de Dios, de creer en los milagros. ¿Por qué? Porque los milagros todavía están. Pero eso sí, no creas que va a ser espectáculo nuestro Señor. Nuestro Señor sabe cuándo, a quién, a dónde, y conoce tu corazón y sabe las intenciones. Que así que cuando veas en esas campañas que hacen, ven a conocer la palabra, aliméntate de la palabra, eso es bueno. Esos son los milagros que Dios hace. Ven a conocer el Evangelio de Dios, eso es bueno. Pero cuando dice, ven, entrega a tu enfermo, acá te lo vamos a sanar, y que, ¿cuáles son las intenciones esas? Si primero lo que debes de hacer es enseñarle la palabra de Dios, que esto es lo que alimenta. ¿Cómo conocieron a nuestro Señor Jesucristo los apóstoles? Primero, ¿qué hicieron? ¿A quién escucharon? A nuestro Señor. Y de ahí aprendieron. Así es. Y vieron también los milagros, porque te acuerdas de esos apóstoles que no habían pescado nada en toda la noche, y cómo ya estaban desanimados, estaban cansados, que no nada, y llegan a la orilla y ahí estaba Jesús predicando a otras personas la palabra de Dios, y él estaba diciendo, no, que no pescamos nada, dice, vamos otra vez, dice, que echaron dice el Señor las redes. Ajá, y se subieron otra vez a la barca, y no, pues sí que no hemos pecado nada, y que no sé qué, y ya estaban desanimados, pero él les decía, no, dice, vayan, dice, vamos, dice, otra vez al mar, y otra vez, y sí, no fueron muy lejos, ahí nada más cerquita de la orilla, tiraron otra vez la red, y como Dios ahí hizo el milagro, pero para y con un propósito. Así es. ¿Y sabes cuál fue ese propósito? Le dijo, son pescadores, ¿ah? Ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Amén. ¿Se dan cuenta? Ese es un propósito. O sea, Dios no juzgaba, mis hermanos. Dios no hacía un milagro nada más por hacer. Todo tiene su propósito. Así como hoy este video tiene un propósito. Es para que tú conozcas de la palabra de Dios. Es para que tú sepas que la palabra es la que enseña, es la que hace los milagros, mi hermano, en nuestra vida. Y como le estaba yo diciendo, no se dejen llevar. Cuando te digan, ven y escucha la palabra, el evangelio de Dios, adelante. Pero si ven, sana, acá te sanamos, es que en esa iglesia no sienten nada. No, mis hermanos. No, el que sana es nuestro Señor Jesucristo, pero sana tu alma, sana tu espíritu, sana tu corazón. Lo demás viene por demás, mis hermanos. Como dice la palabra, preocúpate primeramente por seguir el reino de Dios y su justicia, que todas las cosas vienen por añadidura. ¿Qué cosa es eso? Si estás malo de salud, si tienes alguna necesidad económica también, si tienes alguna necesidad moral, eso viene por añadidura, mis hermanos. Dios lo que quiere primeramente nuestro corazón, que nosotros nos entreguemos a Él y que le sirvamos a Él, que lo hagamos con un propósito. ¿Por qué? Porque los propósitos Dios lo tiene para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito para ella, para mí también y para todos los que escuchan la palabra de Dios. Y así, mis hermanos, yo les invito a que lo hagan, a que conozcan de la palabra, a que sepan cuáles son los milagros que verdaderamente hace Dios. No, Dios no es espectáculo, mis hermanos. Dios es amor. Dios es un Dios de orden. Es un Dios que hace las cosas bien. Y si la haces bien es porque tú estás escuchando, tú estás viendo este video, porque Dios te dio vista, Dios te dio oído, Dios te dio boca. ¿Te das cuenta, mis hermanos? Qué hermoso es que Dios trate con nosotros.
¿Cuántas veces no ha tratado Dios con nosotros? Y así que, mis hermanos, hay que echarle ganas. No nos debemos dejar de llevar por Satanás, ¿verdad? Vamos a buscar en el último versículo, ya para terminar, es la de donde nuestro Señor Jesucristo sana, perdón, mi hermano. También vemos que nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, siempre que mis hermanos a donde iba, siempre hacía las cosas bien, las hacía de amor, de corazón. Dice, mientras, Lucas 8, 49, 50, dice, mientras estaban todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ahí le había dicho, ya no lo moleste, ya murió, ya, ¿qué le haces? Pero cuando lo oyó Jesús le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. Amén. Fíjense cómo qué bonito, qué hermoso, mis hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La verdad, hay cosas que todavía no entendemos bien de lo que Dios quiere decirnos a nosotros, ¿verdad? Así es. Dice la autoridad sobre el demonio. Reuniendo a los 12, aquí hay otro versículo. Aquí es cuando le dio la misión a los discípulos, ¿verdad? Dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Escuchen bien. Y esto se los dio nuestro Señor cuando se dio ahí nuestro Señor. Por eso es que le digo, primero seguir el reino de Dios y su justicia, y ya lo demás viene por añadidura. Dice, y para sanar enfermedades, los envió a proclamar el reino de Dios. Fíjense, a hablar de la palabra. Y luego le dice, y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos allí, y sea de allí vuestra salida. Y en cuanto a los que no os reciban, al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo espero que se entienda, mis hermanos, qué es el verdadero milagro con propósito y cuál es el milagro con espectáculo del mundo. Y aquí, después de que les habló de la palabra de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, que es lo que queremos nosotros aprender más de la palabra, como dice aquí, conociendo la verdad, después de que habló con ellos, les dio potestad, les dio poder a ellos para que hicieran, primero predicar el evangelio y luego sanar enfermos, los que estuvieran necesitados. Pero no nada más hablaba enfermo de enfermedad, sino también enfermo de corazón, enfermos olvidados de Dios. O sea, que ellos se olvidaban de Dios, no que Dios, porque Dios nunca se olvida de nosotros. Eso es lo que decía a sus discípulos, vayan y sánenlo. Como cuando le hablas a una persona, hay muchos que están en depresión, y vas y le hablas, y sucede un milagro. ¿Y sabes cuál es ese milagro? Que si estaban en depresión y tenían intenciones de matarse, no lo hacen, porque conocen a Dios. Y eso es lo que Dios hace. Ese tipo de milagros son los que Dios hace. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros confiemos y tengamos fe en Él. ¿Verdad? Amén. ¿Algo que quieras? Así es, pues aquí como dice Lucas capítulo 4, dice aquí, versículo 38, dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Y dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Él inclinándose hacia ella, reprendiendo a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía.
pues aquí como tenemos claro, aquí como dice la palabra del Señor, que si tienes fe, pues para todo es posible, pues como dice la palabra, que si tuvieras una fe como un granito de mostaza, a Dios le agrada eso y Dios te responde, pero tan siquiera un poquitito de fe que tuvieras y le pidieras a Dios de corazón. Aquí dice que esa señora, la suegra de Simón tenía una fiebre muy altísima y y Dios la sanó, pero también dice que le servía. Me imagino yo que después que ella vio que Dios la sanó, ella más adelante le servía a Dios, porque muchas personas a veces sí son sanas, pero a veces se olvidan de lo que Dios hizo en su vida y se olvidan de lo que le prometieron a Dios. Y pues las cosas, pues, como dice aquí mi esposo, pues Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Si nos manda alguna enfermedad o X cosas, Dios sabe por qué las hace. Y Dios en las cosas que nos manda, pues no se equivoca. Dios te manda, Dios sabe hasta dónde puedes aguantar. Dios nos conoce y Dios nos hizo. Y nunca te va a mandar algo que no puedas cargar con eso. Porque sabe Dios que tú ahí en ese momento donde estés sufriendo algún problema, una situación muy difícil, tú te humillas ante la presencia del Señor y le clamas a Él y Él te saca de todo eso que tú le vayas a pedir. Amén. Amén. Entonces, vean este pequeño video ahorita, seguimos. Bueno, ahorita vamos a ver. Bueno, pues espero que le hayan entendido exactamente, mis hermanos, que Dios es poderoso, que Dios cambia nuestra vida, que Dios hace milagros en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro corazón, en todo, en todo. Esos son los milagros que Dios hace. Y los hace con un propósito. He conocido varias personas que Dios los ha sanado y no han llegado con la intención de decir, bueno, pues si vienes aquí, sí te va a sanar. No es cierto, Dios te sana, que tú tengas la fe, que tú tengas la confianza y que tú entregues también tu vida a Dios. Dios no quiere nada a la fuerza, Dios quiere que le sirvan de corazón. Es como todos, mis hermanos, si te dan algo, te gustaría que te lo dieran de corazón, ¿verdad? Dios no te lo exige, no te obliga, sino Dios dice, las puertas están abiertas del cielo y es decisión tuya si quieres entrar. Entonces, mis hermanos, espero que se entienda, espero que se haya entendido y me da mucho gusto, mis hermanos, que vean este video, que se suscriban también, ayúdennos ahí para que pues tengamos más porque es que si nos atrasamos a veces en subir videos, pero pues ahora va a ser más seguido, si Dios lo permite. Y todo basado en la palabra de Dios, no palabra mía ni de ella, sino va a ser palabra de Dios. Por eso este ministerio, este video lo ponemos en las manos de Dios para que Dios haga la obra. Entonces, mis hermanos, les invito a que lean la palabra de Dios, a que sigan adelante y que le hayan entendido a este mensaje, a este video, mis hermanos. El próximo video, pues ya vamos a ver de qué vamos a hablar. Ya más o menos tenemos ahí una idea que Dios ha puesto en nuestro corazón y lo vamos a hablar para la otra semana. ¿Qué algo que quieras comentar ya para irnos? Pues yo les quiero ahora sí a seguir invitándoles pues que sigan viendo este video porque para que sea bendición para sus vidas y aquellas personas pues que no conocen y no creen en los milagros que Dios hace. Dios sí los hace, hermano, y lo hemos visto en nuestras propias vidas. Hemos pasado por situaciones difíciles, problemas, enfermedades y dificultades, y la verdad que Dios nos ha sacado de todo eso. Y pues créele a Dios que para Dios no hay nada imposible en este mundo. Entonces, nos vamos a ver el próximo video y suscríbanse así como aparece aquí y como está la campanita. No cuesta nada, YouTube no cobra nada. Entonces, y sirve de mucho, mis hermanos. Y que compartan y que comenten. Nos gustaría que comentaran, que dijeran algún tema o qué piensan de lo que hablamos hoy. Nos gustaría que lo hicieran. Y en el nombre de Cristo Jesús, esto crecerá. Amén. Amén. Entonces, nos vemos en el próximo video. Y ya saben cómo fue el mensaje, que yo creo que el otro mensaje fue de los pastores, ¿no? Sí, el que quiera ser pastor. Pastor, ya saben, no dejen a sus ovejas
¿Por qué? Porque si la ven con las intenciones económicas, que porque les está dando o no les da mucho y el otro sí le dan y la dejan que se vaya, mi hermano, van a entregar cuenta con Dios. Las ovejas son parejas, Dios no hace excepción de personas. Así que yo les invito a que lo hagan, que no abandonen a su rebaño, porque Dios se los demandará. Amén. Entonces, nos vemos en el próximo video. Sale, bye.